¿Cómo están, colegas? Le damos ya la cordial bienvenida a esta videoconferencia, en donde vamos a trabajar la competencia 28. Vamos a marcarla por acá. La competencia 28 nos habla acerca de que se desenvuelven entornos virtuales generados por la TIC, el estudiante. La idea es que no solamente el estudiante pueda desenvolverse en entornos virtuales gestionados por la TIC, sino que también lo ha de alguna forma el docente también, que puede desenvolverse en este entorno en la competencia 28. En sí, la competencia 28 es la competencia transversal, es decir, la tenemos que desarrollar y la tenemos que aplicar y la tenemos que implementar todas las áreas curriculares y en todos los niveles. Es lo que nos sugiere desde el Ministerio de Educación, y además eso es lo que debe darse, ¿no? Dado a que esta competencia se gesta en la escuela, se utiliza en la escuela, pero también fuera de la escuela, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos dentro de la escuela, vamos a ver aquí, vamos a ir marcando, vamos a utilizar por aquí, vamos colocándolo por acá, y nos menciona que dentro de la escuela vamos a trabajarlo una vez por semana con los docentes de IP dentro del aula de innovación pedagógica, pero también está dentro del aula de clase, ¿sí? Así que no necesariamente hay que ir al aula de innovación. Desde que el docente está utilizando el proyector, desde que el docente está estudiando algún recurso tecnológico y está trabajando con algún dispositivo, estamos tratando de alguna forma la implementación de estas TIC. Y lo otro que se da también en actividades extracurriculares, cuando el estudiante pues interactúa con otros estudiantes dentro de la escuela, fuera del aula. Bueno, también cuando estamos fuera de la escuela, cuando nosotros dejamos algunas actividades para que el padre pues lo realice con el hijo, haga una búsqueda en internet, publique un video y que lo comenten el padre con el niño, ya estamos utilizando, desde que empezamos a interactuar con el padre de familia, estamos utilizando las TIC fuera de la escuela, pero estamos utilizando dentro de casa, que se utiliza bastante, ¿no? Lo que debemos saber orientar también al padre cómo lo puede utilizar este tema de la competencia 28, la competencia transversal. Y a veces los estudiantes actualmente ellos se conectan mucho en redes, ¿no? Ellos se conectan en redes, se encuentran en línea, ¿no? Se comunican de esta manera a través de videoconferencias, colaboran en sus trabajos para presentarlo. Entonces, no solamente trabajan dentro del aula, fuera del aula, dentro de casa o fuera de casa. Entonces, debemos entender que esta competencia es transversal y que debemos enseñarle al estudiante a utilizar éticamente y responsablemente todas estas herramientas, obviamente. Por ello que en la parte inferior, ahora vamos a ver acá, dice: la integración de las TIC en los centros educativos depende de múltiples factores. Vamos a colocar por acá. Nos menciona que depende de múltiples factores. Profesor, ¿de qué factores puede depender el poder anclar la competencia transversal? Va a depender bastante, en primer lugar, bueno, podamos discrepar de repente, pero en primer lugar depende mucho de la capacidad del docente. El estudiante el colegio puede estar muy implementado, pero si el docente no está capacitado para poder anclar verdaderamente la competencia 28, entonces lo único que va a realizar es el uso de tecnologías. Bien, entonces es importante la preparación de los docentes para atender la demanda de los nativos digitales. Bueno, vamos a continuar entonces en esta parte. Nos menciona acerca de entonces cómo se puede realizar la integración de las TIC. Vamos a colocar por acá. Vamos por aquí, listo. ¿Cómo podemos realizar la integración de las TIC entonces? Vamos a marcar como base la competencia 28 dentro del Currículo Nacional de Educación Básica. Nos habla acerca de los entornos, la integración o el desenvolvimiento de los entornos virtuales educativos. Y es bueno que conozcamos un poco de estos entornos educativos, ¿no? Uno, vamos a encontrar aquellos que son los contenidos digitales. Si bien es cierto, estos contenidos digitales, vamos por acá,
Vamos a ubicarnos por acá. Listo. Estos contenidos digitales no solamente se generan por la familia ofimática, ¿no? Sino por diferentes objetos que podamos tener, ¿no? Digamos que cada contenido digital se convierte en un objeto digital. En el entorno virtual, estos contenidos se convierten en objetos. Por ejemplo, un documento de Word, una diapositiva, una imagen, un GIF que podamos utilizar. Aquí sí vamos a diferenciar de repente en aquellos que son insumos para crear contenidos digitales y aquellos que se convierten en contenidos digitales. Va a depender mucho, por ejemplo, vamos a ubicar por acá. Supongamos que yo tengo en esta oportunidad, sí, vamos a marcar por aquí. Vamos a utilizar un color por acá. Ok. Ok, los contenidos digitales. Cuando hablamos nosotros de los contenidos digitales, hablamos de todo aquello donde el docente ha tenido su intervención para que eso se convierta en un objeto virtual. Pero no todo aquello que el docente pueda utilizar es un contenido digital. Hay algunos que son insumos que sirven para que estos se conviertan en contenidos u objetos virtuales o objetos digitales. Lo vamos a ver en el transcurso del curso, ¿sí? Luego también tenemos el software educativo. Hemos puesto algunos nada más por decir, pero tenemos una serie un catálogo amplio del software educativo, aquellos que se pueden utilizar por niveles, en qué nivel se utilizan, cuáles son los más recomendables. Hay una descripción por áreas curriculares, ¿no? Entonces, los entornos virtuales trabajan o posibilitan el trabajo con estos contenidos, permiten el trabajo con el software educativo, además que también permite la integración de la parte de compartir y los contenidos embebidos, ¿no? O los iframe. Es muy utilizado ahora actualmente por los estudiantes, es decir, quiero colocar un video en algún otro lado, en mi blog, quiero compartir, entonces los códigos embebidos es muy importante. También lo que son las bibliotecas, ¿no? Con los cuales se está trabajando bastante, en este caso en donde pueden guardar una serie de videos o contenidos multimedia, que a veces es lo que más uno utiliza como docente en el aula, ¿no? Entonces, tener y poder ir habilitándolo al estudiante en estos entornos virtuales, ¿no? Bueno, y tenemos aquí pues el resto de contenidos que tenemos: foros, lluvia de ideas, debates, talleres, brindar bibliografía, conclusiones, evaluaciones en línea sobre todo, chat, creación de perfiles, mensajerías, notificaciones. Todo esto de acá, todas estas herramientas, colegas, son parte que si el entorno virtual nos permite trabajar todos estos recursos, genial. Entonces, ahí podemos decir que las TIC en la educación transforman los entornos tradicionales y crean nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje. Ojo que esta parte, como les comentaba, toda esta parte, colegas, de estos softwares solo son un andamiaje para que encima de ese andamiaje se puedan gestar los aprendizajes, ¿no? Que se puedan desarrollar aprendizajes. Bien, ahora vamos a ver un poquito el tema de estos entornos virtuales, cómo se clasifican. Hemos podido obtener aquí cómo se clasifican los entornos que conocemos ya. Hay muchos que venimos conociendo desde el proyecto Bascarán y estamos ya 2019, entonces finalizando. Entonces tenemos una serie de recursos. Bien, colegas, en esta parte de este curso con Aula Perú vamos a conocer detalladamente cada uno de los puntos que hemos estado señalando. Esperamos que puedan estar en este curso de los entornos virtuales, la competencia 28, y que puedan pues, desarrollarla en nuestra aula virtual, que es el CITAP. Pueden entrar en citap.edu.p. Bueno, vamos a ver aquí el primer bloque, que son los blogs y wikis, o las famosas web, ¿no? Vamos por aquí. Vamos por aquí, colocándonos por aquí. Sí, ok.
Me dice, profesor, y esta de las blog, las wikis y las web son muy importantes. Bueno, las blog, si hablamos nosotros primero de los blogs, ¿cuál es la diferencia entre los blogs que podamos diferenciar las wikis o que podamos diferenciar las web? Y cómo estas pueden diferenciarse también de el tema de las redes sociales, ¿no? O es lo mismo, o cómo lo ve el estudiante. Digamos que el blog es bastante particular, específico, ¿no? Puedo hacer el blog de un determinado tema. Podemos trabajar con nuestros estudiantes en entornos virtuales y el blog puede convertirse en un entorno específico para trabajar determinada tendencia de temas. Por decir, el folclore, el blog del folclore. Por decir, la familia, el blog de la familia. Por decir, plantas medicinales, el blog de las plantas medicinales. Por decir, el blog de la independencia. O sea, son temáticos de una misma tendencia. Cuando hablamos de los wikis, es uno de lo que también hemos escuchado para desarrollar algunos conceptos y lo conseguimos a veces en Wikipedia, que se generan muchos conceptos. Claro, muchos de ellos no son indexados, es decir, no tienen toda la confianza del mundo, pero por lo menos es aquello que nos brinda bastante información. Y tenemos también las web. Las web tienen una característica, por decirles, una web nos va a permitir interactuar con los estudiantes. Por ejemplo, tiene que tener una sección de noticias, por decirles, en donde el área de comunicación pueda trabajar. La web tiene que tener, por ejemplo, un área en donde ellos podrían tener anexadas sus redes sociales, donde ellos podrían publicitar sus talleres, donde ellos puedan decir o promocionar el tema de la cultura o la parte turística a través de la escuela con ellos, donde sus productos o sus proyectos sean vistos por todos a través de galerías de imágenes. Tiene una estructura específica el tema de las web dentro del sector educación, ¿no? Una cosa es que yo hable de una web educativa comercial, ¿no? Y que yo entre comillas le llamo web educativa, y otra cosa es que hagamos una página web centrado en lo que es educación. Son dos cosas muy diferentes, trabajan de la misma forma. ¿Por qué? Porque todas se publican en la net, o sea, todos los entornos virtuales trabajan o tienen el mismo forma de operar. Se estructuran, se suben a la net y se extiende a través de visitas. En este caso, el tema de la estructura, no vamos a decir, por ejemplo, que un blog es igual que un aula virtual, o vamos a decir que una plataforma es lo mismo que de repente una red social. Entonces, no podemos forzar los diferentes entornos a lo que nosotros queremos. Entonces, si hablamos de una web, hablamos de una estructura educativa, la cual tiene particularidades y que la vamos a ver, obviamente, en un curso que estamos desarrollando, que se llama Diseño Web sin Programación para el sector educativo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver una verdadera estructura o una estructura que se asemeje más a lo que es proyección de la educación a través de la web. Bueno, y el otro punto que estamos hablando es acerca de las redes sociales, ¿sí? Este es uno de los uno de los aspectos, uno de los entornos más difundidos y son los más digamos, visitados por los estudiantes. Por ello es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta el trabajo bastante minuciosa, bastante detallado de este primer sector, que son espacios masivos multidispositivos, porque corren en diferentes tipos de dispositivos, tablets, móvil, computadora, laptop. Los alumnos navegan bastante a través de estos espacios, ¿no? Bueno, el segundo punto son los espacios masivos multidispositivos y multiplataforma. Aparte que corren en diferentes dispositivos, corren también en diferentes plataformas. Para ello tenemos iOS, Android, ¿no? Las diferentes aplicaciones, plataformas y portales. Entonces acá vamos a tratar de definir, por ejemplo, en el caso de portales. Tenemos portales Pereduca, por ejemplo, tenemos portales comerciales, hay portales educativos,
portales que tienen cada una característica según la naturaleza o según su nicho. Por decir, hablamos de un nicho, hablamos de los usuarios que tienen, ¿no? De su mercado. En este caso, nosotros en este espacio educativo, nuestros portales generalmente tienden a ser portales educativos, no hay mucho. Por ejemplo, tenemos Perú Educa, Chile Educa, Colombia Educa. Con esa parte, con ese tenor se están manejando a nivel internacional y podemos buscar y ver sus portales, ¿no? La diferencia entre portales. Plataformas, cuando hablamos nosotros de la plataforma, hablamos de aquello que se sube y que un usuario descarga. Alguien sube y otro descarga. Así son las plataformas. Por ejemplo, la plataforma GEP, donde el ministerio sube sesiones de aprendizaje y los profesores la descargan. O, por ejemplo, la plataforma Ruta de Aprendizaje, donde también el ministerio nos subía sesiones de aprendizaje y nosotros lo descargamos. Estamos haciendo una descripción bastante somera, bastante específica de las diferenciaciones entre estos espacios que son ya más robustos y que obviamente lo estamos retomando dentro del curso de la competencia 28, que les sugiero que puedan participar con nosotros ingresando a nuestra plataforma. Bueno, y también las aplicaciones móviles, que también tenemos una colección de aplicaciones móviles que nos pueden servir en diferentes niveles educativos. Bien, luego tenemos nosotros, bueno, las apps son uno de los más difundidos, hay miles y miles de descargas para ubicarnos a aplicaciones. Las aplicaciones son sumamente específicas, incluso más específicas que los blogs. Hacen actividades que tratan de dar solución a una cierta dificultad. Por ejemplo, si yo descargo una app para poder leer en braille a través de mi móvil, ¿no? En donde la aplicación me indica a mí qué es lo que estoy desarrollando, dónde estoy haciendo clic y me va diciendo, y yo puedo navegar en un móvil. O de repente aplicaciones que me permiten transformar en lenguaje de señas, o que me permiten ubicarme, o que me permiten hacer mejorar en el tema de sumas, aplicación que si yo no conozco el idioma me pueda traducir las cosas conforme ingresan en audio al móvil, etc. Hay una serie de aplicaciones que las vamos a recomendar para que puedan de repente aplicarlas en el caso educativo con nuestros estudiantes, o sugerirlas a ellos, porque ellos a veces nos solicitan, nos dicen, profesor, ¿y cómo podemos sacar? Tener nuestro catálogo de aplicaciones, que es otra plataforma, ¿no? Otra parte de estas plataformas. Por ello hablamos de las multiplataformas. Bueno, y como parte tercera tenemos los EVA, o los espacios virtuales para la gestión de aprendizaje. Ojo que todas las aulas virtuales son entornos virtuales de aprendizaje. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el aula física, ¿no? Cuando nosotros estamos en el aula, no garantiza que se genere o que se geste un aprendizaje. ¿De qué va a depender? Va a depender mucho de lo que el estudiante o el docente, en este caso, programe y cómo lo desarrolle, qué estrategias, qué métodos para lograr el aprendizaje, ¿no? Entonces también los entornos virtuales se fusionan de esta forma. Muy bien, colegas, vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a encontrar algunas características de los entornos virtuales. Acá vamos a ver algunas características en su estructura, vamos a ubicar acá, algunas características de las herramientas que cuenta y algunas características de los recursos materiales también con los que cuenta. Todas estas características las estamos desarrollando dentro del curso de la competencia 28 y nos habla acerca de los entornos virtuales. Están estructurados modularmente y brindan herramientas que permiten la combinación de recursos digitales para crear materiales educativos. Toda esta estructura, ¿por qué? Porque todo entorno tiene una estructura interna. Es más o menos como, ¿cómo le podemos decir? Como una computadora. Por decir, nosotros tenemos una computadora y tenemos el hardware, tenemos la placa madre, tenemos la fuente de poder. Si de repente está silbando y no enciende, ya sabemos qué es. Vamos conociendo algunas características. Si suena la computadora y no enciende, de repente son los platos del disco duro. Se reinicia a cada momento porque de repente hay bajones en energía. Estamos hablando de la fuente
de la fuente poder, de repente salen las letras, sistema operativo. Entonces vamos conociendo la estructura. Igual los entornos tienen una estructura cuya funcionalidad también le da cierta característica. No solamente ello, también tienen herramientas que también pertenecen a los entornos virtuales. No todos los entornos virtuales tienen las mismas herramientas. Y los recursos que gestiona o los recursos materiales que se crean a partir de esta estructura, y de esta herramienta se generan recursos materiales educativos o lo que llamamos nosotros como objetos virtuales. ¿Qué características tiene? Eso lo vamos a desarrollar también, colegas, dentro del curso de la competencia 28. Y vamos a ver aquí algunas capacidades, ¿no? Si estamos hablando acerca de las capacidades, la identidad digital, la gestión del conocimiento, comunidad virtual, comunidad digital. Bueno, un cuadro comparativo de las capacidades de la competencia. Vamos a pasar para poder llegar a la sesión de aprendizaje y puedan tener en este video un resumen de lo que vamos a trabajar posteriormente, ¿no? Tenemos las capacidades de la competencia 28 y tenemos la capacidad 1. Vamos visualizándolo por acá. La capacidad 1 se dice personaliza entornos virtuales. La capacidad 2 gestiona información del entorno virtual. La capacidad 3 interactúa en entornos virtuales. Y la capacidad 4 crea objetos en diferentes formatos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el estudiante ya en estas competencias o en estas capacidades de la competencia 28? Por decir, si nosotros le preguntamos al estudiante si ellos cambian su portada de ingreso a su computadora, están personalizando. Si ellos, hay mucha información en internet, en la nube, entonces hay una necesidad de gestionar la información, ¿sí? Hay una necesidad de gestionar la información. Si tenemos que el estudiante empieza a crear, digámosle así, sus pantallas, organiza sus escritorios, le pone contraseña, estamos personalizando su entorno en el cual ellos se desenvuelven. Le ponen los colores que ellos deseen, las características. Mientras que también ven que si entran en videoconferencias, en chats, utilizan WhatsApp, redes sociales, cómo interactúan en diferentes entornos, los foros, lluvia de ideas a través de internet, etc. También gestionan la información, organizan carpetas, organizan sus números móviles, organizan sus fotos, encarpetan su información, utilizan algunas estrategias que luego lo vamos a ver, o crea objetos virtuales como diapositivas, crean sus videos, crean sus animaciones, crean sus diapositivas. Aquí utilizan el tema del software educativo, ¿no? Entonces vamos a ver estudiantes que terminan el 6º grado de primaria y que ellos digamos que tienen mucha curiosidad por el uso de la tecnología. Muchos de ellos dicen, bueno, yo quiero hackear, ¿no? Yo quiero hacer hacking, yo quiero ingresarme en las cuentas, quiero navegar. Ellos quieren ir más allá de lo que la tecnología les da, y hay mucha información, mucha documentación para poder hacer ello, incluso hablar de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, todo ello vamos a ubicar. Aquí también vamos a ver algunas estrategias bastante interesantes para desarrollar dentro de estos entornos, el modding, la perfilación, cómo se personalizan, la personalización centrada en el contexto, en el contenido o en el estudiante. Para la segunda capacidad tenemos el mapeo, cómo mapear la información, cómo realizar estrategias de búsqueda, cómo buscar, por ejemplo, información en la net, el portafolio, cómo organizar y sincronizar la nube o la curación de contenidos. ¿Cómo desarrollamos estas estrategias dentro de estas capacidades? La aplicación del software como estrategia para la creación, la gamificación, la programación como estrategia para crear objetos virtuales, el pensamiento del diseño, el recorrido virtual y el diseño de espacio virtual. Lo encontramos estos módulos dentro del curso y podemos ver en qué consiste y cómo de forma práctica puede aplicarse. Bueno, también tenemos algunos desempeños que debemos tener muy en cuenta
Para poder realizar el anclaje en el estudiante tenemos que tener cuál es el desempeño por grado que alcanza el estudiante para poder desarrollar el lugar. Entonces, dentro de los elementos tenemos que tener en cuenta para realizar el anclaje ya dos cosas. Uno es, vamos a ubicarla acá, la estrategia que vamos a utilizar para realizar las actividades, ¿sí? Y ya sea en la capacidad que estemos trabajando. Y dos, tenemos que tener en cuenta los desempeños por grado, es decir, qué es lo que es capaz de realizar el estudiante en tal grado. Por ejemplo, en el primer grado explora dispositivos nada más, ¿no? Entonces yo no le puedo pedir, bueno, vamos a retroceder, yo no le puedo pedir que el estudiante pueda desarrollar algunas actividades que no están dentro de su grado, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta bastante qué es lo que desarrolla, qué es lo que es capaz de desarrollar el estudiante en tal grado, y en base a eso podemos desarrollar el producto, ¿no? O lo que se conoce como la evidencia, ¿no? El producto de evidencia o el material de evidencia que se va a desarrollar en cada sesión de aprendizaje. Bueno, vamos a retomar esta parte para poder llegar a la parte de la integración de una sesión de aprendizaje acerca de las TIC. Ojo, no se integra la sesión a las TIC, sino las TIC se crea como un andamiaje, como un andamio para generar o potencializar algunos aprendizajes. Bueno, entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es el título de la sesión, colegas, ¿no? Profesor, ¿y cómo contextualizar? Hay que tener, digamos, algo bastante exacto. Por decir, uno es el título de la sesión. Los profesores vienen con su cartel de contenidos y la sesión, cuando ellos nos dan, nosotros como docentes de IP o profesores que estamos apoyando en este área de tecnología, nos centramos en el contenido temático. Es decir, por ejemplo, si digamos, el tema, vamos a colocar acá, si el tema es de los incas, yo de repente hago un título más llamativo, más retador para el estudiante, y digo, bueno, vamos a trabajar con ellos entonces los incas a través de un álbum digital, ¿no? O la línea de tiempo de los incas, o a través de un organizador. Vamos a ver, a través de Xmind, veamos la organización general del Imperio Incaico, ¿no? Entonces, ahí ya nos va dando la idea de que tenemos incluso ya un producto, ¿sí? Bien, entonces, colegas, lo primero que debemos tener entonces como punto importante es el tema del título. Ese título tiene que ser un título muy retador. A partir de ahí empieza el anclaje de las TIC. ¿Sí? Supongamos que yo traigo los incas, pero a mí no me dice nada acerca del componente, tampoco me tendría que decir, pero yo estoy tratando de contextualizarlo, el contenido temático referente al producto que pueda yo traer o como evidencia. Ahora, punto 2, tengo que tener en cuenta los enfoques. El Ministerio de Educación nos brinda dos enfoques: el enfoque de la alfabetización y el enfoque de la mediación interactiva. Profesor, ¿y cómo es este tema de la alfabetización y de la mediación interactiva? Para yo poder realizar un anclaje verdaderamente, digamos, dejando de utilizar el tema de los videos nada más, entonces yo hago lo siguiente, ¿no? Digo, bueno, volvamos, por eso que estoy retrocediendo un poquito por acá, de la capacidad. La competencia 28 tiene dos enfoques. Un enfoque que es acerca de la alfabetización digital, que se va a trabajar con esta capacidad, ¿sí? Y la otra, que es de la mediación interactiva, se va a trabajar la capacidad 2, la capacidad 3 y la capacidad 4. Perdón. Estamos un poco desordenados. La capacidad de alfabetización digital se trabaja con la capacidad gestión de la información en el entorno virtual. ¿Por qué? Porque nos vamos a alfabetizar, porque vamos a trabajar todo el mapeo de información, vamos a trabajar cómo recuperar información, cómo vamos a hacer el portafolio como estrategia, cómo organizamos en la nube, cómo curamos contenidos y lo volvemos a reutilizar. Todo lo que es contenido, y nos estamos alfabetizando para poder tener y gestionar toda esta información,
nos trabaja esta parte de el enfoque de alfabetización digital. Mientras que el enfoque de la mediación interactiva quiere decir que trabaja ya con el mismo entorno propiamente dicho, por eso es interactiva, porque interactúa con el entorno virtual y con todos los objetos. Entonces estamos hablando acá de que ya personaliza entornos virtuales, utiliza la capacidad que interactúa en entornos virtuales y crea objetos virtuales, ¿no? Entonces, si tenemos esos dos enfoques, vamos a ver entonces en qué vamos a desarrollar. Supongamos que el profesor viene con el tema de los incas y me dice: profesor, quiero crear un álbum digital con los incas. Ya, estamos trabajando nosotros de lo que es la mediación interactiva. ¿Por qué? Porque ya viene lo que es el álbum digital. Profesor, yo quiero hacer una monografía, quiero que ellos busquen información y me hagan una hipótesis de cómo pudo desarrollarse el imperio de los incas. Estamos hablando aquí ya de lo que es alfabetización digital, ¿no? Ellos van a buscar, yo les voy a decir cómo van a buscar, cómo van a armar su portafolio. Entonces, desde ya yo tengo que entender, aquí se va a relacionar mucho lo que son los enfoques, ¿sí? Se van a relacionar los enfoques con las capacidades, y igualmente estas con sus estrategias que voy a desarrollar. Ok, colegas, continuamos. Entonces, por ejemplo, podemos hacer clasificación de las plantas, historia del arte, génesis, por ejemplo, la Biblia digital, la familia, medios de comunicación en las redes, The Teacher, etc. Puedo crear clasificación de las plantas, álbum o líneas de tiempo de los incas, etc. Puedo utilizar, mucho estamos trabajando como es la mediación interactiva. ¿Por qué? Porque la mediación interactiva, o interactuamos en entornos o creamos objetos virtuales. Mientras que la alfabetización digital, cómo trabajamos con el contenido. Bien, con esas entonces ideas ya estamos teniendo más o menos claro. Esperamos que sí, colegas, si no nos escriben ahí en el video aparte un comentario para poder un poco ampliar esta parte de el anclaje. 1, el título de la sesión, que debe ser retador. 2, tener en cuenta los enfoques. 3, vamos a ver, acá tenemos los enfoques. Los enfoques de integración está centrada en la capacidad, gestión de la información, y está cómo accedemos a la información. 1, cómo evaluamos la información. 2, 3, cómo procesamos la información y cómo recuperamos información para reutilizarla. Mientras que la mediación interactiva está centrada en las capacidades de personalización, de creación y de interacción. Es decir, personaliza entornos, crea objetos, interactúa en entornos. En entornos y objetos virtuales. Teniendo claro esta parte de acá, una vez que tenemos claro también los enfoques, entonces conocemos a los incas en un álbum digital. El título tiene que ser retador, ¿sí? Luego, ya cada docente obviamente tiene una forma de organizar su material de acuerdo a cómo han hecho su consenso dentro de la institución educativa, ¿no? Nosotros nos encargamos de darle las pautas para este anclaje de las TIC, ¿sí? Bueno, vamos entonces a continuar. Ok, siempre tiene que estar pendiente lo que es la competencia transversal. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC, es decir, es transversal. Y generalmente nosotros estamos utilizando las TIC porque los alumnos generalmente están bajando información, nosotros estamos interactuando o estamos dando la pauta para que los estudiantes interactúen, sobre todo en los niveles ya de secundaria y quinto y sexto de primaria. También tenemos que tener aquí el propósito de la clase, bien es cierto, vamos a verlo acá. 1, el propósito, las competencias y capacidades son las mismas del área. Los desempeños igual, son las del área. Pero ya aquí en la parte de evidencias, nosotros ya podemos ver, lo vamos a poner con una X, ya vamos a poder realizar el tema de anclaje y en los instrumentos también. En esta parte, es recomendable que en esta sección podamos ver el tema del anclaje. Sí, o vamos a hacerlo grande, el tema del anclaje. Mientras que en esta parte de acá de las competencias son del área. ¿Cómo podemos realizar ese anclaje? Tenemos que considerar también los conocimientos previos, considerar el rol del docente y del estudiante, cómo debe tener en cuenta los desempeños por grado y se deben tener en cuenta los recursos tecnológicos. También lo vamos a ver
estamos viendo dentro del curso de la competencia 28, está ampliamente desarrollado. Bueno, y las evidencias en las evidencias acá, como podrán ver, se puede integrar el tema de las TIC. ¿Cómo lo podemos integrar? Con los productos que podamos obtener por bimestres o trimestres. Y también en la parte de los instrumentos a través de los equipos e insumos. Aquí habíamos hablado acerca de los equipos tecnológicos y los insumos que el estudiante o que el docente utiliza, ¿no? ¿Qué recursos tecnológicos permiten optimizar estas estrategias? Y también en los momentos de la sesión de aprendizaje, donde podemos tener en esta parte amarilla el tema de la integración de las TIC. Colegas, me gustaría continuar en esta parte del detalle, pero bueno, esperamos que puedan estar en este curso vamos a retroceder casi todo, y de la competencia 28, ¿sí? Cómo poder integrarla y hacer el anclaje al detalle dentro de las sesiones de aprendizaje y aterrizar esta con algunos modelos primaria, en inicial y en secundaria. Muchas gracias a nombre de Aula Perutic, y en nuestra plataforma, lo voy a colocar acá, lo voy a escribir para que ustedes tengan referencia. Ya algunas nos conocen, es el CITAP, Aula Virtual, en donde nos pueden ubicar. Vamos a colocarlo por acá, grande, y pueden ubicarnos acá en www.citap.edu.p. ¿Sí? Nos pueden ubicar aquí en esta nuestra dirección, o de repente comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales o a nuestros números que tenemos. Lo vamos a colocar aquí algunos: 943-6214-93. Pueden ubicarse con nosotros a través de WhatsApp, a través de las redes sociales. Ahí, bueno, ya tenemos casi todas las formas de poder comunicarnos. Colegas, muchas gracias. Y continuamos con los demás videos en los que ya están dentro del curso de la competencia 28 y cómo poder realizar el anclaje y empezar muy bien este año 2020 con este tema de sesiones que le vamos a brindar a todos los colegas que están trabajando con nosotros, ¿sí? Colegas, también los que están en el curso, no olviden comentarnos para enviarles el catálogo general 2020 del software educativo, que está totalmente completo y renovado, con estrategias y características por software, por niveles, ¿sí? Y por grado. Muchas gracias a nombre de Aula Perutic, y mi nombre es Juan Salinas. Muchas gracias.